de cuestiones relacionadas con la experimentación científica que tiene lugar allí con su aplicación, pero quisiera que comenzara diciéndome cuáles son los principales valores patrimoniales que existen en un lugar. Exacto. Que durante 70 años, o sea, pudiéramos decir que se ha dedicado a lo mismo. Sí, se ha dedicado no solamente a lo mismo, sino que ha ido mejorando. Sí. Lo primero que se hizo en 1947 fue que la persona, que el primer director que tuvo fue un seguidor de las ideas de Reynoso y escribió un libro que llevó a la práctica de la producción cañera de Cuba, de los ingenios de Cuba, las ideas de Reynoso, e incluso un libro en 2 tomos que se publicó en 1946 y él asume la dirección en 1947. Llevó ese libro y nosotros los que llegamos allí después, yo llegué en el año 67, ya conocía el libro de Reynoso y después conocí ese libro también ya cuando llegué en el 67 y vi que las ideas de Reynoso se llevaron a la práctica en los ingenios de todo el país y se fue más allá, porque Reynoso no habló de las enfermedades, no habló de las variedades, sin embargo este libro comenzó por las variedades, incluyó un capítulo para las enfermedades de un norteamericano que trabajó en Cuba desde 1914 a 1945, puso un capítulo sobre las enfermedades en Cuba, 23 enfermedades que él estudió. O sea, 23 enfermedades que pueden afectar a la caña, sí, en Cuba y en otros países. Hasta aquel momento. Y en otros países. Y en otros países, sí. Ya, y entonces, por supuesto, hay que trabajar para combatir esas enfermedades. Exactamente. Y el combate biológico es más sostenible para la naturaleza. En el caso de las enfermedades, lo más importante es la resistencia varietal, que es por vía genética, obteniendo nuevas variedades que sean resistentes a dichas enfermedades. Y hablábamos de una mosca. La mosca lisófaga es para combatir la principal plaga de la caña de azúcar en nuestro país, el borer de la caña, el barrenador de la caña de azúcar. Esta técnica fue también estudiada por uno de los trabajadores de la EPICA, el señor Luis Cayetano Escaramuza Pandini, argentino-cubano, amigo del Che, que es especialista, dedicó toda su vida allá en el Central Mercedes en aquella época, hoy 6 de agosto, allí tenía un laboratorio y trajo esas técnicas y nos enseñó. O sea, podemos hablar entonces de un buen desarrollo, pudiéramos decir, y un desarrollo sistemático de las investigaciones científicas relacionadas con, bueno, la base de la industria azucarera, que es la existencia de la caña y de la caña buena, ¿no? Exactamente. Y entonces, por cierto, hablando de eso, ellos hoy, sí, por cierto, en su estación tienen la caña que él defiende, que hace 500 años entró a Cuba. Está presente. La variedad. Además, la variedad que llegó, que la trajo Cristóbal Colón desde las Islas Canarias hasta la Española, y entonces después de la Española fue traída a Cuba, esa fecha que estamos diciendo, el día 13 de mayo de 1516. Entonces, en la estación, ahora que tú me dices, conservan esa variedad, o sea, ahí tienen sembradas diversas variedades. Tenemos y tienen semillas, maneras de... Tenemos una colección de 3.429 variedades de caña que atesora nuestra institución. Eso forma parte del patrimonio científico de toda Cuba y supongo que del Caribe, ¿verdad? Uno de los más importantes patrimonios de la estación. Sí. Tiene un valor inestimable. Ahora que usted interviene, él es un apasionado de su trabajo y usted también. ¿Son vigentes entonces las ideas de Reynoso? ¿La investigación científica actual cubana está a la altura de, digamos, de una personalidad como Álvaro Reynoso? ¿Qué usted opina de eso? El legado de Reynoso ha sido seguido por los investigadores, tanto de los que hablaba Chenea hace unos años atrás como los nuevos en el triunfo de la revolución. Y es en el momento que el triunfo de la revolución que se realza la estatura de Álvaro Reynoso, ya que antiguamente prácticamente él muere en la miseria a los 58 años, porque prácticamente los colonos no le hacían mucho caso al final, ni el gobierno de esa época. Y entonces Reynoso, sus investigaciones
que en el año 1862 escribe por primera vez un libro con metodología científica, el ensayo sobre el cultivo de la caña de azúcar en Cuba, que inclusive se aplica no solo en Cuba, sino en países como Java. Existe el método Reynoso para desecar los suelos húmedos, donde en esas condiciones de Java prácticamente la caña, si no se hace ese trabajo de drenar el agua, la caña no vive. Allí se aplica hoy, en la actualidad. O sea, tiene vigencia. Y en Cuba se aplica no solamente su pensamiento, sino en la producción, sino en la formación de las nuevas generaciones de técnicos. Pudiéramos decir su estilo de enfoque científico, justamente. Con las adecuaciones de ese momento al de ahora, que hay muchas condiciones que varían. Porque lo que nos hablaba del cambio climático. No. Esta otra cosa que incluye, pero él muy acertadamente siempre trabajó con los colonos en aquella etapa de darle la atención a la caña de azúcar que llevaba, ya que solamente se sembraba la caña extensivamente y no se cuidaba bien. Él tuvo mucha fuerza para con los colonos de que había que hacerle toda, desde la selección de la semilla, la fertilización, el uso de los suelos adecuados para la caña, el drenaje. Y me imagino que, bueno, las diferentes variedades que tienen según el lugar, la diversidad de los suelos que tenemos en Cuba. Vaya, vamos a hablar del caso cubano. La diversidad. ¿Qué pasa? Que claro, ese enfoque científico cuando falla nos trae problemas después, ¿verdad? Álvaro Reynoso no puede hablar de nuevas variedades. Él decía que lo importante era que la variedad se adaptara a las condiciones del suelo y del clima. Pero en el tiempo que Reynoso existió, la caña no se sabía que la caña producía semilla botánica, no había cruzamiento, porque eso se tiene en el 1888, es que se descubre, y él muere en ese mismo año. Entonces, a partir de ahí es que empiezan a mejorarse las variedades. Esa cristalina, que pertenece a Saccharum officinarum, que es una caña original, empiezan a producirse los híbridos, y son las variedades que actualmente hoy el Instituto de la Caña atesora jovellanos, ¿no? Y que es, ellos no lo han dicho por modestia o por pero es el tercer banco de hemoplasma más importante del mundo. Por eso quería que me dijeran, pero ellos... Por casualidad, ellos es una institución reconocida internacionalmente, y el INICA tiene investigadores trabajando en diferentes países por el reconocido prestigio que tienen sus especialistas, sus doctores en estas materias de la investigación de la caña de azúcar, su adaptación a los suelos, un grupo de técnicas. En esa estación además hay elementos investigativos de filtración del agua, de las malezas, etcétera, que son únicos en Cuba, que son únicos no solamente del sector azucarero, son únicos del país. Y por eso, que pudieran tener aplicación en otros cultivos, por ejemplo. Por supuesto, sí, se utilizan, actualmente sirven para investigaciones en la agricultura. Estamos hablando de cultura científica, sí, porque puede haber alguien que diga, bueno, y hay en diálogo abierto, si eso es cultural, ¿qué hacen hablando? ¿Qué hacen hablando de la caña? Estamos hablando de cultura. Esta propuesta se le está haciendo el proceso de declaratoria de monumento nacional. A eso te iba a preguntar, digo, bueno, eso no está declarado. Y es porque tiene valores excepcionales que le permiten, es decir, únicos, y por los años de fundada y por las investigaciones que ha desarrollado y la trascendencia de investigaciones, que además visitada por grandes científicos, no solamente de Cuba, sino del mundo, visitada por el comandante jefe en varias oportunidades y altos dirigentes del país, que en el momento en que la agroindustria azucarera era el motor de la economía del país y significaba la fuente principal de ingresos para el país. Bueno, precisamente porque vamos a irnos por la teoría del doctor, la caña nos ha acompañado durante 500 años, podemos hablar de que paralelamente se ha desarrollado el cultivo de la caña junto con nuestra nacionalidad, ¿verdad? Exacto. Porque hace 500 años no teníamos la identidad ni éramos el pueblo que somos hoy. Por eso mira cuántas personas han llamado y ustedes saben que por supuesto algunos preguntan
lo que no nos gusta, lo que nos laceró, el cambio más reciente, pues, para hablarlo como mi amigo Leobel me ha enseñado, el cambio dramático más reciente que tuvo lugar en los centrales azucareros, porque no es el único cambio a lo largo de estos 5 siglos de cultivo de la caña, centrales que se cierran, que se abren, que se quedan detrás, que se quedan adelante. Entonces, por ejemplo, de Antilla, en Holguín, Manuel Castel, quisiera saber cuántos centrales producen azúcar actualmente, o sea, cuántos centrales hay en activo en Cuba. Bueno, en Cuba actualmente se definió hace ya varios años que era el país iba a quedar con 56 centrales. 56 centrales. Esta zafra se debe hacer con 53 centrales porque en algunos centrales que no hay suficiente caña para que puedan echar a andar. En la medida que se va, es decir, nosotros llegamos a hacer zafra con 37 centrales y hemos incorporado en los últimos años, bueno, vamos a hacer la zafra con 53. Y hablábamos antes de comenzar que tú me decías que hay provincias que ya tienen cubierta el área que hay prevista para sembrar la caña de azúcar. Bueno, Juan Carlos de La Habana quiere saber qué hace falta para alcanzar hoy los niveles de producción de azúcar que tuvimos en algún momento. Bueno, Juan Carlos, los niveles de producción de azúcar son en diferentes etapas históricas. Yo creo que lo que nos interesaría es cuándo vamos a alcanzar el que queremos alcanzar. Exacto. El que nos conviene. Exactamente. El que nos cuadra. Hay un programa de desarrollo, nosotros tocamos fondo en el 2010 en la producción de azúcar. Sí. Y a partir del 2010 han venido recuperando la producción de azúcar y sus derivados a un promedio de 10% anual, como promedio ha venido creciendo en los últimos años. Eso nos ha permitido que llegamos a hacer zafra con 37 centrales y hoy le estemos haciendo con 53. Es porque tenemos mayores volúmenes de zafra, de caña. Reactivación. Las zafras se han hecho más larga también porque tenemos más caña. Y tú hablabas de, los apuro porque se nos acaba el programa y tengo muchas preguntas. Tú hablabas de la cantidad de visitantes que han recibido los centrales museos y bueno, de los centrales que dejaron de funcionar está el de el FENETA del Valle de los Ingenios, nada más y nada menos, el Patria o Muerte, que ese es de la tierra de nosotros, de por allá de Morón. El Cerro Salado de Villa Clara. El de Cárdenas, que son los 4 que son museos, además de todo el patrimonio conservado que hay a lo largo del país, de locomotoras, etcétera. Bueno, me imagino que Delfín Lima de La Habana se refiere al programa, no a las investigaciones de Reynoso, sino al programa que llevaba el nombre de Álvaro Reynoso. Y bueno, Delfín Lima todavía se pregunta por qué demolieron el central Manuel Martínez Prieto. Ana Daisy de Playa dice que le gusta mucho que se estén restaurando algunos centrales azucareros porque forman parte inseparable de la historia de nuestro pueblo. Ángela Rodríguez también de Playa. Bueno, recuerda que el proceso de desmantelamiento de los centrales, bueno, parece que ya tiene familia o vivió por ahí o algo, dice que fue muy doloroso y complejo para las familias, sobre todo para las personas de mayor edad que no tenían, bueno, fuerzas o para comenzar una nueva vida. Raimundo, quisiera hacer honor al maestro azucarero Miguel Lima, dice que falleció en el día de ayer. Miguel Lima, de la tierra nuestra también, de Ciego de Ávila. Que se recuerde, Miguel Lima ha sido uno de los mayores defensores de la caña. Que acabó de ganar en el encuentro provincial previo. Exactamente. Caramba. Lamentablemente ayer, en la madrugada ayer falleció y ayer a las 3 de la tarde fue su... Bueno, nuestras condolencias a la familia del maestro azucarero Miguel Lima, tan querido en todo el sector de ustedes, ¿verdad? Y bueno, otro, Raúl González de Marianao, por lo del Martínez Prieto. Parece que ahí alguien tenía la esperanza o dijeron que se iba a construir un centro de referencia, algo de patrimonio histórico azucarero. Bueno, eso muestra cuánto quiere el cubano a los centrales azucareros. María González de Mayabeque le manda saludos a Zavala. Gracias. Y que deben visitar el Instituto Álvaro Reynoso. Dice que no está en muy buenas condiciones. Raúl González, esto lo dice Raúl González. Dice que su mamá fue profesora del Instituto Álvaro Reynoso. No sé dónde está. Bueno, ustedes sabrán. Ustedes canalizan todo esto.
Leonardo Nieves, secretario del capítulo Holguín de la Sociedad Económica de Amigos del País, le envía saludos a Chinea y dice que es muy importante que Diálogo Abierto toque estos temas. Nos quedan 4 minutos, no les pregunto nada. ¿De qué quieren hablar? Porque vamos a hacer otro programa. Ese compromiso ya está hecho. Sobre Martínez Prieto. Martínez Prieto tuvo que irse del contexto azucarero porque prácticamente estaba dentro de la ciudad. La caña estaba muy lejos y además con el problema del medio ambiente, toda la polución era ya una carga muy difícil. Son realidades. Además, eso se hace en el mundo, se trasladan ya cuando las ciudades crecen. Y sobre el Instituto Álvaro Reynoso, que fue la cuna nuestra de los técnicos azucareros, casi prácticamente todos los ingenieros de la producción azucarera y de la investigación son de la cuna del Instituto Álvaro Reynoso, que después pasaron a la universidad por indicaciones del comandante en jefe que continuáramos estudiando por curso dirigido. Y estamos, tanto Chinea como yo y otros compañeros y la provincia, el gobierno y el partido, están tratando de revitalizar ese instituto y crear una carrera. Está la mirada ahí. Una carrera de un técnico medio superior para suplir los que ya vamos dejando. Esos programas de estudio forman parte también del patrimonio científico e industrial de la nación. Nos quedan 2 minutos. Se siembra caña para producir, dicen ustedes, bioenergía. Sí. Entonces, esos 2 minuticos, por favor, que es muy importante eso. Cuba tiene un programa hasta el 24, a partir del 18, de construir 25 bioeléctricas anexas a los centrales azucareros. Dentro de ellos, los 2 que más perspectiva tienen de comenzar son el Rabí de Matanzas, Jesús Rabí, y el Ciro Redondo de Ciego Dávila. Y entonces, la materia prima es el bagazo, en la época de zafra, pero se quiere empezar zafras y terminar zafras con el marabú, que puede existir también por esa zona, pero hay una caña, que es la caña energética, que el instituto ha seleccionado un grupo de variedades que producen fibra, no producen azúcar, y se pueden sembrar en suelos de baja fertilidad. Eso hace que no estemos compitiendo con el alimento ni con la caña azucarera. Y estamos produciendo energía limpia y sustentable y autoabastecida por el mismo bueno, la misma industria. Entonces, y con la misma infraestructura. Juan Carlos de La Habana y todos los demás que se pregunten qué hace falta para alcanzar los niveles de producción de azúcar, bueno, no solo azúcar produce la caña nos va a dar muchísimas cosas más, ¿verdad? Pero existen variedades azucareras, la variedad azucarera de la industria, el 85% de las variedades son cubanas. Y se adaptan a las diferentes condiciones climáticas de Cuba. Solo nos hace falta inversión en el regadío, que está a un 13-12%, para llevarlo a un 33 o 35%, como estuvo en el año 80, donde Cuba producía 70-80 toneladas de azúcar, de toneladas de caña en La Habana, por ejemplo. Pero también la naturaleza nos manda, podemos regar, ahora hay agua. Sí. Pero ha habido momentos en que no ha habido. Pero hay que trabajar mucho en las inversiones. Hay que trabajar. Bueno, para esa fecha, para 2024, porque para producir energía hay que producir caña primero. Claro. Se debe de alcanzar los más altos producciones del sector con los 56 centrales que tiene. Bueno, yo quisiera leer una cosita ahí de Eusebio Leal Spengler, que dice: el azúcar es nuestra historia, sin ella es imposible interpretar la esencia de nuestra cubanía. Muchísimas gracias, muy buenas noches, les invito para el próximo martes.